Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la figura de Baruch de Spinoza, el famoso filósofo judío, y su controversia con la comunidad. Hablaremos de su jerem o expulsión de la comunidad judía, las razones y las medidas que se le impusieron a él en este respecto. Digamos o enfatizamos el hecho de que el jerem de Spinoza, su excomunicación de la comunidad judía, es algo muy sonado a través de la historia. De hecho, diferentes judíos en diferentes épocas, especialmente en la época moderna, digamos que judíos un poco más liberales han apelado en diferentes ocasiones y criticado esa expulsión de Baruch de Spinoza de la comunidad judía. Y incluso en cierta ocasión el ex primer ministro de Israel, David Ben Gurión, incluso apeló a las autoridades rabínicas de la comunidad judía de Ámsterdam, en Holanda, para que levantaran ese jerem de excomunión de contra Baruch de Spinoza. Aún después de muerto, cosas o medidas pueden ser tomadas dentro de, digamos, la legislación o la jurisprudencia de la comunidad judía. Ahora, ¿por qué fue Baruch de Spinoza echado de la comunidad judía? Esto es un tema, digamos, caliente y de debate. ¿Por qué? El hecho es, sabemos que Spinoza, un gran filósofo, sin duda alguna, estudiado hasta el día de hoy en todas las academias y universidades a nivel mundial. De hecho, muchos lo consideran como el primer judío moderno. ¿Por qué? Porque fue el primer judío que aún después de ser echado de la comunidad judía, no se convirtió en el cristianismo ni en ninguna otra religión, sino que se mantuvo siendo judío. Algo muy interesante. Y sus ideas realmente le causaron problemas. Baruch de Spinoza tenía ideas panteístas, en el sentido de que él pensaba que Dios no era una entidad, un ser separado de la naturaleza, sino que Dios y la naturaleza eran un mismo ser. No podía él concebir en su mente de que hubiese un ser en un cierto lugar del cielo, del universo, y allí como una entidad por sí misma separado, sino que para Spinoza la naturaleza y Dios y todo es una misma cosa. Y aparte de otras ideas de Spinoza, dicen los comentaristas, los historiadores, que también se le acusó de que Spinoza no creía ni en la inmortalidad del alma, de que cuando uno muere va digamos, al cielo o va a rendir cuentas por sus actos. Spinoza tampoco creía que la Torá, que la Biblia fuese inspirada por Dios, sino que de hecho él pensaba que, como buen racionalista y filósofo, que la Torá era obra de los hombres, ¿no? Que está bien, tendría sabiduría y conocimiento, muy bien, pero que es la obra del pensamiento intelectual de los sabios de Israel. Spinoza, en este respecto, incluso afirmaba que las profecías y lo que se cuentan en el texto bíblico, en cuanto a Moshe Rabenu, Moisés, el profeta Moisés, según Spinoza, estos textos que se le atribuían a él para nada tenían que ver con Moisés. De hecho, según él, fueron textos que se escribieron 800 y tantos años después de la muerte de Moisés por Esdras. Recordemos Esdras, cuando la comunidad judía regresa de Babilonia. Según Spinoza, Esdras fue el que escribe pues el texto y la Torá y todas las enseñanzas y normas bíblicas. Tampoco creía en ninguno de los milagros del texto de la Torá, porque son milagros que van allá más de lo racional y lo que es común a simple vista en la tierra, ¿no? Las descripciones estas de que un mar se divide a la mitad y pasan miles de gente, o este tipo de milagros, la tierra se abre y se traga a los seres humanos, o resurrecciones, cosas como estas, según Spinoza, imposible desde el punto de vista racional. Y por esto y otras creencias, críticas también contra ciertos comerciantes, al parecer, de la comunidad judía sefaradí de Holanda, pues al final se mete en problemas. Él se reniega digamos que a ir en contra de su pensamiento, porque al parecer le advierten, ¿no?, de que se retracte, y él se niega y sostiene firme su ideología. Y debido a esto, pues finalmente en el año 1656 se establece un jerem, que es como se llama en hebreo a la palabra de excomunicación. Se le excomunica a Baruch o Benito de Spinoza, que venía de una familia de judíos portugueses que habían escapado en su momento, al parecer se habían tenido que convertir al cristianismo para sobrevivir en Portugal, y luego se habían escapado, y cuando regresaron y se establecieron en Holanda, pues allí en Ámsterdam volvieron nuevamente al judaísmo ya sin ningún temor, y allí había crecido el joven Spinoza, que ahora había sido echado de la comunidad. De hecho, en este jerem, o digamos que
se dice que después de esto no hay ninguna evidencia que nos muestre que él haya hablado luego en su vida jamás con ningún otro judío. Y les voy a citar brevemente un fragmento de lo que decía ese jerem de excomunicación y las maldiciones que le cayeron supuestamente, ¿no?, a Baruch de Spinoza según el dictado de los rabinos de la comunidad judía. Vamos a leer brevemente, citando de este texto. Miren lo que le cayó encima a Baruch de Spinoza por su ideología. Dice así, un fragmento. Dice, maldito sea él cuando vaya afuera y cuando regrese, cuando salga y cuando entre. Dice, que el Señor no le perdone sus pecados, que el Señor en su ira y en su cólera se vuelva contra este hombre y que arroje sobre él todas las maldiciones que están escritas en el texto de la Torá. Dice, que el Señor, dice, borre su nombre de debajo del cielo, que el Señor lo destruya y que lo arroje afuera de todas las tribus de Israel. Así que fue algo bien fuerte, y aquel que le apliquen un jerem de la comunidad judía es tremendo, porque tampoco ha sido él el primero ni el último al que le han aplicado estos jerem. Tampoco se lo han aplicado a mucha gente, pero los pocos que se lo han aplicado es algo tremendo, porque es apartado total. Entre las cosas que se le prohibía al judío que se le aplique un jerem, pues sencillamente está prohibido que nadie de la comunidad ni haga negocios con él, no se le puede hablar, tampoco se puede estar ni cerca de tal persona a 4 pies de distancia. Y ya les decía, no hay ninguna evidencia que diga que Spinoza le habló otra vez o haya hablado con otro judío en su vida. O sea que, apartado completamente de la comunidad, murió pobre y enfermo en una casucha ahí, arreglando, limpiando, no sé, lentes, algo así. El hecho es que fue tremendo lo que le ocurre a Spinoza, pero se mantuvo firme a su pensamiento. Y algo parecido, de hecho, algunos años antes de este jerem que le impusieron a Spinoza, o excomunicación, ya se lo habían aplicado a otro judío también sefardí de la comunidad portuguesa de Holanda, a otro judío llamado Uriel da Costa. Uriel da Costa, también otro judío que tenía ciertas ideas que le causaron problemas con la comunidad y con los rabinos de allí, que eran muy estrictos. Y el hecho es de que a Uriel da Costa, a diferencia de Spinoza, Uriel da Costa sí le causó mucho, digamos que impacto y melancolía y tremendo, ¿no? Como que depresión también. De hecho, hizo todo lo posible por regresar a la comunidad judía, pero tenía que hacer penitencia ahora si quería regresar. Y entre las cosas que tenía que hacer era que públicamente, delante de hombres y mujeres de la comunidad, tenía que ser azotado, entre otras series de castigos y demás que se le impondrían, postraciones al suelo y demás, pues reconociendo, ¿no?, haciendo penitencia por sus ideologías o acciones o pecados de acuerdo a lo que se les juzgaba. Pero dice el texto, y sabemos por la historia, que Uriel da Costa no aguantó tal humillación y en poco tiempo cometió suicidio. Es realmente trágico otra vez, y ya les decía, esto no se le aplica a mucha gente, solamente se le ha aplicado a pocos, y en el tiempo moderno todavía es muchísimo más raro que se le aplique un jerem o excomunicación a algún judío de la comunidad. En casos extremos, quizá un judío que se niega a dar el divorcio, el get, a su esposa, puede ser que se le aplique un jerem de estos, pero es más que extraño. Lo curioso también de esto es que este jerem que se le aplica a Spinoza por sus ideas, porque tenemos en el día presente judíos que son liberales, judíos que no creen ni en Dios ni en nada y que son ateos, y siguen siendo judíos, no tienen ningún problema en la comunidad. Y más cuando en todo el mundo judío es más que conocido que el judío no tiene ningún problema técnicamente de ir o de criticar o sea a cualquier rabino, a quien sea, contradecir, preguntar, investigar, no se ve como algo negativo, pero parece ser que aún así en aquella época era todavía un poco más restringido. Algo, digamos que habría que hacer una investigación más profunda en este caso. Yo leí personalmente cierto texto, que lo tengo también conmigo, sobre un profesor que explicó sobre excomunicación de Spinoza, y él habla y dice que a Spinoza no se les comunica por las ideas que tenía, porque todo judío puede tener su propio pensamiento y su propia ideología, aun cuando vaya en contra de los diferentes sabios, pero que Spinoza se le echa de la comunidad simplemente porque al parecer se mete con los magnates sefardíes de la comunidad,
que eran comerciantes y que tenían negocios también en América y tenían controlado todo este sistema económico allí. Bueno, el asunto es que se mete con esta gente y hace ciertas críticas, y al final dice este investigador que es por eso que lo echan, no por sus ideas. Pero aquí tenemos dos vertientes, ¿no? De dos opiniones del por qué la comunicación de Spinoza. Normalmente se le atribuye por su pensamiento. Y de hecho Spinoza, aquello, como dicen, pues hasta contraatacó, porque dice, sí, con que me echan a mí por mis ideas, pues se puso a escribir tratados, como su famoso tratado político teológico, donde él es muy crítico del texto bíblico, enfatizando ciertos aspectos que él mostraba claramente que no podían ser posibles desde el punto de vista racional. O sea que es significativo a través de la historia este famoso germen contra Baruch de Spinoza por la comunidad sefaradí portuguesa de Ámsterdam, en Holanda. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Gracias a todos por la atención. Siempre les digo, y no se olviden de seguirme también en las redes sociales. Agradecidos a todos y hasta un próximo encuentro donde continuaremos con más sobre la historia del pueblo judío. Gracias a todos y un gran saludo.